Civil y Comercial, porque me parece que efectivamente esta discusión que plantea un texto nuevo, unificado de los dos códigos, que es una discusión jurídica por la técnica y política, como acá se dijo en la exposición del compañero David, necesita subrayar muchas de estas demandas locales, sectoriales, que se han subrayado con mucho cuidado, y me parece, de entre todas las que se han planteado, el tema del arbitraje constituye una posición clave para debatir, para pronunciarnos, para llevar al Parlamento, porque esto implica, a través de, popularmente, para el conjunto del pueblo, se lo puede explicar cada vez que el Estado argentino debe pelear en el CIADI, que es un tribunal nombrado por el Banco Mundial, pero que es una entelequia para el conjunto de nuestro pueblo y que es una abdicación de la soberanía nacional, no porque nosotros querramos levantar frente a las posiciones de los sectores cerriles y gorilas del poder una especie de nacionalismo cavernícola, sino que nosotros levantamos una soberanía que es la soberanía de los pueblos, que no está expresada en ese control neocapitalista de organismos internacionales y de leyes por las cuales se han oprimido y se controla el sistema político mundial. Entonces, este es un tema absolutamente clave. Me parece que no puede dejarse pasar porque su ratificación o su consolidación en esta reforma, evidentemente sería un paso muy negativo, porque estaría vigente durante mucho tiempo. Creo que, por supuesto, la victoria política que implica poner a discusión el Código Civil, el Código Comercial, supone la expresión en la que ya nos acostumbramos con relativa facilidad a la transformación política y a la modernización del país. Pero tenemos que darnos en este debate, donde ingresan muchísimos derechos a la ley, una posición firme. Veamos cómo también de algunas cosas se habla y de otras no se habla. Por ejemplo, en materia de género y en materia de derechos de fertilidad, la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia ha salido con mucha furia a plantear una posición reaccionaria. Y obviamente esa posición es muy solitaria, pero nosotros tenemos que subrayar, por si no se dieron cuenta, que estamos a favor de la inmensa cantidad de derechos que han sido extendidos en nuestro país por esta lucha de 10 años. Y además hay un tema del que se habla poco y creo que nosotros tenemos que subrayar, que es que en el Código, no sé quién lo colocó, se le da un estatuto jurídico especial a la Iglesia Católica. Y creo que discutir esto es discutir en la reforma constitucional la ubicación ambigua de la Iglesia en el artículo 2 de la Constitución, para afirmar de una manera rotunda el carácter laico del Estado argentino, no el carácter ateo. El carácter laico del Estado argentino no se opone a la condición nacional y popular, es reafirmar claramente que el conjunto de los ciudadanos, el conjunto de los sectores, el conjunto de las comunidades puede expresarse con la confesión religiosa, política, valórica que quiera, y que el Estado no puede imponer o favorecer la imposición de alguno de esos sectores. No es una iluminación masónica, es una convicción muy fuerte en nuestro país que hay que animarse a convocarla y a concretarla en el Código y en la Constitución. Si esto pasa en el Código, va a ser, me parece, difícil poder discutirlo en la Constitución. Por eso hay que plantearlo y discutirlo abiertamente. ¿Cómo puede ser? La Constitución es un proyecto, un programa. Entonces no podemos poner al Estado argentino y a la soberanía económica argentina subordinada a los tribunales del capitalismo globalizado. Y no podemos someter la soberanía de los valores del pueblo argentino, con su extremada pluralidad y con lo que debe ser extendido y con la convivencialidad activa, no pasiva, no la tolerancia, sino la verdadera pluralidad,
no podemos someternos a ese estatuto especial que se pretende establecer en el Código Civil y Comercial. Y por supuesto debemos modificar esto en la Constitución. Todo ello entendiendo en un respeto adecuado y explicándolo claramente y dialogándolo claramente con nuestro pueblo, que acá no estamos discutiendo la Virgen de Luján, no estamos discutiendo la religiosidad popular, el derecho a creer en lo que se quiera. Lo que estamos combatiendo es la asociación ilícita de la conducción de una corporación religiosa para someter al Estado argentino a posiciones que son reaccionarias y que tienen influencia en muchos sectores. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. En el Ejército, todas esas comisiones de armas tienen el nombre de algún santo, de algún arcángel. Digo, como si no pudiera darse de otra manera. Y esto también allí está impuesto por una minoría, por el peso muerto de una tradición que hay que animarse a suprimirla, esa tradición negativa, con un debate abierto, franco y claro, donde nosotros podemos decir qué nos parece bien y qué nos parece mal. Hasta podemos decir que nos parece bien que el cardenal Bergoglio le haya dicho a sus sacerdotes que bauticen a los chicos que no nacen en un matrimonio. Bueno, menos mal, dijo una que estaba bien. Entonces, esto es parte de una discusión que tiene muchísimo que ver con el tema de la reforma constitucional. Y en relación con eso y apoyando lo que dijo Guillermo aquí, la Constitución liberal no dice que la Constitución no pueda ser modificada. Está el artículo de la reforma que lo dice. Dice, se puede modificar en el todo o en las partes. O sea, en el todo, se pueden modificar todos los artículos. Y salvo el famoso tema que violó el propio liberalismo en 1853, que dijo que la Constitución decía que no se podía modificar a lo largo de 10 años, que tuvieron que cambiar eso o violarlo para que el Estado de Buenos Aires, que se había separado y que volvió a la Confederación Argentina y la sometió, pudiera ser incluido. Entonces acá no hay ningún límite ni de dogma constitucional, que además habría que discutir el concepto de dogma y el dogma que puede ser cambiado. Está la soberanía popular y está el debate que ya está planteado. Y ya creo que algunos de los representantes más notables de las ideologías y los temores del sistema, decía uno de ellos el otro día, lo decía no en un pequeño, lo decía en televisión. Ojo, el tema de la reelección ya lo sabemos, pero acá hay una idea de modificar otros principios de la Constitución. Por supuesto que sí, de eso se trata. Y el pueblo puede hacerlo. Obviamente, yo estoy convencido de que la Constitución que nosotros podemos diseñar acá, y en otros sectores también, no necesariamente se podrá alcanzar en esa reforma, pero nosotros tenemos que discutir abiertamente el derecho popular a establecerlo, el derecho a discutir, y debemos plantear no guardarnos en la mochila todas las demandas que hay que plantear, porque es ahora cuando hay que decir no a este tema de la globalización económica subordinada a los poderes capitalistas por la vía de la mediación, sí a los derechos de los pueblos originarios y sí a una concepción laica del Estado argentino que permita la mayor pluralidad que ha sido cercenada por los sectores dominantes hasta este momento.